Hola, mi nombre es Humberto González, pastor de la iglesia Cross City Español, y me da mucho gusto hablarles en este momento acerca de este tema tan importante y tan vital para el liderazgo de nuestra iglesia. Y el tema que vamos a hablar ahora se titula Líderes en nuestro contexto. La idea principal de este tema es el poder entender algunos conceptos clave, vitales, para que todo líder de la congregación pueda liderar bien en el contexto, en el entorno donde Dios te ha puesto a servir y a liderar a otros. Me encontré con un libro que me gusta mucho leer, del autor Hans Finzel, Los líderes, sus 10 errores más comunes. Y en este libro son expuestos los 10 errores más comunes que los líderes cometen. Finzel señala que la práctica del buen liderazgo a menudo va en contra de lo que aconseja la sabiduría convencional. Me llamó la atención que un buen líder se forma de acuerdo a modelos que sigue cada uno de sus superiores, pero con el paso del tiempo, algunos líderes cometen errores, caen en errores que en vez de maximizar su tiempo, los minimiza y trae consigo consecuencias a mediano y a largo plazo si no se arreglan esos detalles. Finzel define entonces el liderazgo como influencia. La influencia es bien importante y estoy de acuerdo con Finzel, que tiene que ver con la influencia que el líder ejerce sobre sus seguidores, pero va más allá. Va más allá. Yo creo que también tiene que ver con las relaciones que este líder hace con su gente. Pero gran parte de los fracasos de los líderes, tal y como lo describe Finzel, tiene que ver con la falta de entrenamiento formal y de modelos establecidos a seguir. Y de eso vamos a hablar también el día de hoy. Pero también las ausencias de habilidades es otra de las cosas que muchos líderes tienen, ¿verdad? Para encarar lo que demanda el ser líder. El no tener mentores, el no tener a alguien que les guíe, y el conflicto al distinguir entre los valores bíblicos y los seculares. Así es que es bien importante nosotros tener eso en mente al comenzar este tema. La Biblia nos habla de grandes líderes que fueron llamados por Dios, y es bien importante el llamado que Dios hace al líder, y cuando Dios llama al líder lo hace de una manera muy clara, muy directa. A veces Dios envía a la gente a lugares que nunca nos pudiésemos imaginado haber estado. A veces Dios nos llama a un ministerio en específico para servir. A veces Dios te llamará a ti a algo que quizás te sientes inadecuado al servir, pero Dios te va a ir equipando también en todo esto. Entonces, con eso en mente, ¿qué es un líder? Quizás tú te has hecho esa pregunta muchas veces. ¿Qué es un líder? Bueno, sencillamente yo pudiera definirlo como un líder es aquella persona quien dirige a un grupo de seguidores. ¿Y los seguidores qué hacen? Pues siguen al líder. Si un líder no tiene gente que le siga, pues quizás no es un líder. Pero cuando Dios ha llamado a ese líder a una posición de liderazgo, es bien importante tener en cuenta que al paso del tiempo va a haber ataques del enemigo, y esos ataques son constantes, y esos ataques son pero bien estratégicos por parte del enemigo, que va a tratar de que tú te distraigas de lo que estás haciendo en el liderazgo y que tú te empieces a enfocar en otras cosas y menos en el llamado que Dios te ha hecho. Para esto, cada familia de cada líder y la familia del líder está bajo ataque. Y esa familia del líder no es la excepción. Ejemplo, podemos dar aquellos hijos, los hijos de los líderes, tu familia, hay que cuidarla, pero a veces los hijos de los líderes quizás no estén poniendo el mejor ejemplo en la congregación, y entonces la demás gente lo ve, lo observa, y es por eso bien importante cuidar ese aspecto en la familia. O el caso de aquellos líderes
que están siendo atacados por el constante coqueteo. No me estoy refiriendo al coqueteo que quizás estés pensando ahora tú, pero el coqueteo de muchas cosas alrededor que van a distraer el llamado al cual Dios te puso. También en algunos de los líderes hay muchos ataques, están expuesta la familia, expuesto el líder a ataques de la inmoralidad. Y es por eso bien importante considerar lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Nos habla de que el líder debe cuidar su testimonio. El líder debe cuidar todos los aspectos de su vida, su aspecto personal, su aspecto de salud, su aspecto de testimonio, pero también su aspecto en cómo él trata y se dirige a las personas. De tal manera de que en el aspecto de la familia del líder, los padres tienen esa responsabilidad, no nada más la responsabilidad, pero tienen una autoridad legal sobre sus hijos. Tienen esa responsabilidad de padres de dirigir bien desde su hogar, desde ese contexto en el cual Dios primeramente nos ha puesto y quizás te ha puesto a ti como padre de familia, te ha puesto a ti como responsable de tu hogar, que tú dirijas bien en tu hogar. Si tú diriges bien en tu hogar, entonces vas a poder dirigir también bien a otros en otro contexto. De ahí de que cuando nosotros hablamos de poder incrementar la formación de líderes en nuestra iglesia, es bien importante identificar a esos líderes potenciales. Esos líderes potenciales necesitan tener ciertos requisitos, pero siempre debemos estar conscientes como líderes o líderes en formación, el hecho de tener un alto estándar. Y el alto estándar lo define Dios mismo. Dios tiene un alto estándar del carácter del hogar y también del carácter del hogar del líder. Así es que quiero que puntualicemos en eso. Bien importante que consideres que para poder ser un líder que dirige bien, ahí tienes un grupo de seguidores, Dios tiene un alto estándar del carácter del hogar del líder. Y es la gran verdad. Un líder debe primero cuidar de su propia familia. Debes de cuidar de tu propia familia. Debes de cuidar de tu cónyuge. Debes de cuidar también de tus hijos. Es el regalo más precioso que te ha dado a ti. Tu cónyuge, tus hijos. Y debes de cuidar como líder a tu familia. Y cuando tú cuidas a tu familia, eso te va a ayudar a ti a desarrollar carácter, a desarrollar también comportamientos y también desarrollar frutos del Espíritu que te van a poder ayudar a ser el líder que Dios quiere que tú seas. Entonces, yo me pregunto, y te hago esa pregunta también a ti, ¿qué significa que un líder cuide a su propio hogar? Bueno, primeramente, no significa ser perfecto. Nadie es perfecto. No hay hogar perfecto. No hay líder perfecto. No significa ser perfecto. Lo que significa aquí es que un líder debe de ser intencional acerca de proteger su matrimonio y a sus hijos. ¿Cómo es esto? Bueno, edificando a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo. También ser un padre balanceado. Las Escrituras nos hablan claramente al respecto en el libro de Deuteronomio, y me voy a permitir leerlo esto para ti. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, perdón. La palabra de Dios es bien clara de cómo los padres deben instruir a los hijos. Dice así la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Te das cuenta de este aspecto? Esas palabras que Dios nos ha dado, nos ha mandado, hay que repetirlas
a nuestros hijos y hablar de estas palabras estando en tu casa. Pero luego dice el autor, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Las escribirás también en tus puertas. Y eso me llama mucho la atención porque la Escritura claramente nos da el modelo a seguir, cómo nosotros debemos de poner la palabra de Dios en nuestros hogares, empezando tú como líder. Tú como líder, plantando esa palabra, la palabra de Dios, desde tu hogar, hablándosela y repitiéndosela a tus hijos, poniéndola en las paredes, poniéndola en los lugares donde tus hijos puedan ver esas escrituras. ¿Te das cuenta? Ser un padre balanceado y edificando a tu cónyuge te va a ayudar también a cuidar de tu propio hogar. Avancemos. Yo me pregunto entonces, ¿por qué es necesario ser líder en el hogar? ¿Por qué es necesario que tú seas líder en tu propia casa? Bueno, la palabra de Dios también nos lo explica y ahora Pablo está hablando a su discípulo Timoteo en el pasaje que me encanta leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. 1 Timoteo 3, versículo 7, la Escritura dice lo siguiente: también es necesario que este líder tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo a Timoteo? Pablo le está hablando ahí y está hablando de los requisitos para los obispos, para los pastores, para los diáconos, y les está diciendo la importancia de poder ser un líder irreprensible. En el versículo 2, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Este líder debe de ser amable, debe también ser apacible, que no practique la avaricia. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice, no es un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Y entonces Pablo hace énfasis en el versículo 7 y dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los que están afuera, que los que estén afuera de tu casa puedan hablar bien de ti, que puedan bien hablar de tu hogar, que puedan hablar bien de tus hijos, que puedan hablar de tu cónyuge, para que no caigas en descrédito. Quiere decir, para que haya validez en tu liderazgo, tú debes de cuidar bien de tu hogar. Así es que la palabra de Dios es clarísima. Entonces llegamos a este punto bien importante y esta pregunta que quiero que consideres. ¿Cuáles son los síntomas de negligencia en el hogar? Hay síntomas de esa negligencia en el hogar. Y como líderes debemos de tomar nota de todo esto porque es bien importante que hagamos ajustes también en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Pero te voy a dar algunos síntomas. El primer síntoma que yo he encontrado al estar hablando con varios líderes y dándoles consejería a varios de ellos es que muchos están obsesionados con números en la iglesia o en el ministerio en el cual Dios te puso, más que en el gozo que debe de haber en tu hogar. Y esto ocurre frecuentemente, que el líder está más enfocado en dar muchos resultados, muchos números, pero descuida lo que está pasando en el hogar. No solamente eso, otro síntoma de negligencia en el hogar es que muchas veces este líder está enojado, hay muestra de ira o está enfadado con el cónyuge o con los hijos,
Y cuando ocurre esto, desde el hogar, es muy difícil. Es muy difícil. Realmente quiero decir, te afecta la manera como tú estás dirigiendo también a otros en tu ministerio. De tal manera que hay que cuidar también ese aspecto. Otro síntoma de negligencia en el hogar es que muchos están con tantas ocupaciones en otras cosas, y menos en la familia. Y es un error que cometemos muchos líderes. Nos metemos en tantas cosas en el ministerio, nos metemos en tantas cosas en lo secular. Muchos de ustedes quizás están trabajando 2, 3, 4 trabajos para poder subsistir y sostener a tu hogar. Pero no confundamos el sostener a tu hogar con cosas materiales, con sostener a tu hogar, con el amor, el afecto, el gozo, la paz que debe de inundar tu hogar. Así es que quizás las muchas ocupaciones, tú quizás te sientas satisfecho porque estás logrando o intentando hacer muchas cosas o generar más recursos, pero generalmente toma en cuenta, tú no te vas a llevar todos esos recursos cuando tú vayas al cielo. El tiempo que tú inviertas en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tu cónyuge, es mucho más importante que los recursos que tú estés acumulando. Pero también tenemos otro aspecto bien importante aquí, y es un aspecto de esta negligencia que muchos, ¿verdad?, tienen también en sus hogares. Y es, como les mencioné al principio, esos pensamientos de coqueteo hacia algo, puede ser hacia cosas. Algunas cosas materiales te coquetean más, y estás dedicándole mucho tiempo a esa cosa, o quizás el coqueteo de alguien más. Hay que cuidar mucho eso porque es un síntoma de negligencia también en el hogar. También otra de las cosas que afectan en el hogar es la desilusión. Estás desilusionado, te sientes quizás desilusionado por falta de crecimiento en tu ministerio. En tu ministerio, a ti te gustaría tener a muchos seguidores. Si eres maestro, te gustaría tener a muchos estudiantes en tu clase. Si tienes un grupo en casa, te gustaría tener a todos los vecinos que vinieran a tu grupo en casa, grupo Conexión. Al servicio, quizás nos gustaría tener el servicio, el templo lleno. Quizás en tu ministerio en el cual tú sirves, ya en lo específico, quizás estás trabajando con niños y te gustaría tener a muchos niños en tu ministerio de niños, o en tu ministerio de jóvenes te gustaría tener a muchos jóvenes ahí aprendiendo de la palabra de Dios y adorando a Dios. Pero ha llegado quizás la desilusión en tu vida. Y cuando llega la desilusión en tu vida es por falta de crecimiento. Pero cuando tú te sientes desilusionado por falta de crecimiento en tu ministerio, quiero decirte, eso también se transmite en el hogar. Por eso es un síntoma de negligencia en el hogar. Entonces, si vamos aterrizando un poco más en esto, ¿qué pasos puedes tú tomar para ser un líder en tu contexto? ¿Qué pasos nosotros debemos de tomar para ser líderes en nuestro contexto? Bueno, te voy a dar algunos puntos importantes. Número 1. Organiza tus prioridades. Organízalas de tal manera de que tú pongas por varios rubros. Por ejemplo, organiza tus prioridades de acuerdo a tu vida personal, a tu vida individual. ¿Qué debe de ser primero en tu vida? En una conferencia reciente yo pregunté esto a todos los asistentes y todos ellos estuvieron de acuerdo que número 1 debe ser Dios. Dios primero. Dios debe de ser prioridad número 1 en tu vida personal. Pero entonces ya después de ahí, ve acomodando cuál es la prioridad número 2. Muchos acordaron que debe de ser la familia. La familia. Después de Dios, la familia. Si estás casado, tu esposa debe ser prioridad número 2. Tu esposo debe ser prioridad número 2. Tus hijos deben ser prioridad número 2. Y número 3, muchos de ellos acordaron que debe ser el trabajo o ministerio
o área en el cual tú te estés desarrollando y ya después de ahí otras prioridades. Pero también no solamente organiza tus prioridades de acuerdo a tu vida personal o a lo individual, sino también organiza tus prioridades de acuerdo a las prioridades de que debe de haber en la familia como general. Y todos los que asistieron a esa conferencia que di recientemente dijeron que igualmente prioridad número 1 en la familia debe ser Dios. Dios debe ser número 1. Si ponemos en el centro de nuestro hogar a Dios, a partir de ahí todas las demás cosas van a empezar a fluir. Y también organiza tus prioridades en tu ministerio o en tu iglesia. Y igualmente, prioridad número 1 debe ser Dios. Prioridad número 2, lo demás. Así es que, en base a esto, ¿qué paso puedes tomar para ser líder en tu contexto? Número 1, dijimos, organiza tus prioridades. Número 2, el segundo paso para poder ser líder en tu contexto es esto que te quiero proponer en este momento. Número 2 sería, haz más con menos. Hay que hacer más, hay que lograr más cosas, pero con menos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay que enfocarnos en lo que es realmente importante. Y quizás estás haciendo muchas cosas, tienes una lista de cosas que hacer en tu ministerio, en tus cosas seculares, pero hay muchas de esas cosas que están de más. Están de más. Estás enfocándote en otras cosas que quizás no te están dando el mayor beneficio en tu vida, ni menos en tu ministerio. Pero cuando tú te enfocas en lo más importante, entonces vas a empezar a producir más con menos. También, a lo que voy, es que hay que eliminar lo que no te dé resultados. Si hay algo en todas esas cosas que estás haciendo que no te esté dando resultados, bórralo, elimínalo o modifícalo. Elimínalo o modifícalo para que de tal manera dé la mayor cantidad de resultados posibles. Y también invierte energía en tu talento y en tu don espiritual. Si tú eres buenísimo en enseñar, enseña. Solo enseña. Si eres buenísimo en cantar, solo canta. Si eres buenísimo en hacer audiovisuales, dedícate a tomar fotografía para el servicio del Señor o a hacer cámaras, a ser parte del equipo de audio o de luces de la iglesia. Si eres tú una persona que te gusta sonreír y tienes esa personalidad tal, quizás deberías tú dedicarte a recibir a las personas que llegan por primera vez a nuestra iglesia o aquellos que lleguen al templo para entrar al servicio de adoración. Si tú eres buenísimo en evangelizar, evangeliza. Si tú eres buenísimo también en hacer otras cosas creativas, tú eres útil también para el servicio del Señor. Haz más con menos. Y cuando tú pienses en esto, vas a empezar a ser más eficiente y más productivo. Y número 3, y esto es bien importante, que nunca se te olvide y se nos olvide, que cuando haya éxitos en tu ministerio, o en tu hogar, hay que celebrar las victorias. Celebra las victorias. Celebremos los triunfos que has logrado, que has alcanzado, y siempre darle la gloria a Dios. Esto se hace a través de hacer evaluación de lo que estás haciendo. Dice por ahí alguien que el que se pone un sombrero de color verde es porque ha alcanzado las metas, está haciendo bien las cosas. Pero si alguien se pone un sombrero rojo, entonces hay cosas deficientes, hay cosas que arreglar, hay cosas que modificar, hay cosas que cambiar para que pueda funcionar bien esa actividad, ese programa o esa enseñanza que estás haciendo. Es la técnica de Green Hat para todos los positivos que estás haciendo y Red Hat para todo lo negativo que ocurrió en tal actividad, evento o enseñanza. Y por último es, al celebrar las victorias,
pues también comparte los resultados con los demás, para que también los demás vean lo que tú estás alcanzando. Entonces, bien importante también, asegúrate que pones a tu familia en tu horario de actividades. Si tú tienes una agenda, si tú utilizas tu teléfono o Outlook o cualquier otra forma de calendarios allí en tu teléfono o en tu iPad o en tu laptop, asegúrate que pones a tu familia en tu horario de actividades, en tu calendario. Siempre que tu familia esté allí para actividades que hagas con ellos. Y también memoriza este pasaje que te quiero dejar y con esto voy a terminar. Primera de Pedro 3:7 es un pasaje que me gusta mucho de la Escritura. Y Primera de Pedro 3:7 dice lo siguiente. Dice Pedro: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, o sea, con tu esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Y también te quiero dejar Efesios 6:4, un pasaje bien importante de la Escritura. En este pasaje, ahora Pablo habla a la iglesia de Éfesos, y cuando habla de estas relaciones que debe de haber en el hogar, la vida familiar de los creyentes llenos del Espíritu que viven bajo la autoridad de Dios, es ese concepto de que los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es que, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, líderes, ¿cuáles son algunas de las fuerzas en la vida que amenazan a tu familia más que cualquier cosa? ¿Qué puedes hacer para protegerte a ti mismo de aquellas fuerzas negativas? Dedícale tiempo a tu familia. La amenaza sería tiempo para hacer otras cosas y no dedicar tiempo a tu familia. La amenaza quizás a veces es la familia extendida. La familia extendida intenta meterse en tu hogar. También el estrés y la división en la iglesia afecta el liderazgo. La guerra espiritual adentro del hogar. Te pregunto, ¿qué debes hacer para traer sonrisas a tu matrimonio y a tu hogar? Y también te dejo con esta pregunta. ¿Cuáles son algunas maneras en las que tu sonrisa puede ser producida en tu hogar? Piénsalo, medita en lo que hablamos y nos vemos en la próxima.